arpa, con pandero y danza alaba. Mándale con cuerdas y flautas, y con gritos de júbilo alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Amén. Señor, la tierra te alaba, los cielos te adoran, y este pueblo, la iglesia, el Batán, Señor, grita en esta mañana: tú eres santo. Yo quiero animarle que hoy usted levante su voz y le diga: santo, 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 santo es el Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y hoy anhelamos ver tu gloria, Señor, porque en tu majestad, en tu divinidad, Señor, tú quieres tener una relación con este pueblo. Quieres derramar tu gracia, tu amor, tu perdón y tu misericordia. Gracias, Señor. Nuestro corazón está agradecido, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que restaura. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú quieres derramar sanidad. Sanidad en cuerpos enfermos, Señor. Sanidad en relaciones rotas, Señor. Sanidad, Señor, a través del perdón. Sanidad del alma, Señor. Pero hoy queremos pedirte, déjanos ver tu gloria, Señor. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a
es el Dios de gloria. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey digno, solo tú eres digno. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Santo es el Dios de gloria. Alzo mi voz y canto a ti, mi Rey digno, solo tú eres digno. Alzo mi voz y canto. Dígale, y la gloria del Señor llena este lugar. 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 Gloria del Señor es lo que anhela nuestro corazón. ¿Cómo entender más allá de nuestra razón que la gloria de Jehová puede manifestarse, Señor, en un pueblo como el nuestro? Gloria que representa autoridad, poder, majestad. Gloria que muestra a su vez juicio y misericordia. Permítenos, oh Dios, tener la musculatura espiritual para poder soportar ese peso de tu gloria. Y no creo que hay otra manera de hacerlo sino a través de un avivamiento genuino. Porque hay que tener hambre de ti, el que dependamos totalmente de ti, el que podamos, oh Dios, percibir ese regalo que de ti viene para fortalecer nuestro ser interior y tener la estructura espiritual suficiente, oh Dios, para soportar el peso de tu gloria. Tú nos has dicho por medio de tu palabra, y que es visión y misión de esta iglesia, que debemos, oh Señor, romper el yugo, que debemos, oh Dios, zafar las correas de impiedad y de injusticia, que debemos dar de comer al que está hambriento, ayudar al que está necesitado. Si así lo hacemos, tu justicia te abrirá camino y la gloria del Señor te cubrirá la retaguardia. Tú le llamarás y el Señor contestará: aquí estoy. Y será tu lumbrera como la luz del mediodía. Señor, clamamos misericordia, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita aprender. Que tu Espíritu Santo nos permita percibir
nuestra propia debilidad y pedirte, como estamos estudiando, que si somos guiados por Espíritu Santo, será destruido nuestra naturaleza de pecado. Entonces tendremos vida y paz. Espíritu Santo, clamamos en esta mañana. Esta iglesia, el Batán, te ruega, te suplica, saca todo lo que no está bien ante tus ojos. Purifica, limpia, arranca, quita, destruye, pero siembra y planta, Señor, nueva vida, Señor. Permítanos, oh Dios, entender lo que tú nos has preparado hoy. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que tú nos tienes preparado hoy. Este pueblo tuyo, Señor, es verdad que está sujeto a enfermedades, pero para eso, oh Dios, tú nos has permitido clamar tu presencia y ser sanados. Oramos por Marta Zapata, Señor. Oramos por Jorge Carrera. Señor, tú les conoces. Tú sabes su dolor. La enfermedad es parte de nuestra naturaleza caída. Pero esa gloria tuya, ese Shekinah que de ti viene, encenderá, Señor, la luz en esta iglesia, el Batán. Y se cumplirá tu promesa, que al instante vendrá tu sanidad. Regresa a ver este pueblo tuyo, Batán. Regresa a verlo, Señor. Aviva la obra de tus manos. Haz de nuevo las grandezas que en el pasado hiciste, en este tiempo, en este lugar. Pero en tu ira, ten misericordia de esta iglesia. Abre, Señor, nuestros corazones para escuchar hoy tu palabra, Señor. Y te lo agradecemos de todo corazón por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, por favor. Gracias, mis hermanos. Un abrazo a cada uno de ustedes, ¿sí? Recordando siempre que somos familia. Y la familia, cuando se une, se alegra. La familia, cuando está reunida en un solo lugar, se llena de contentamiento. Gracias a Dios por las caras que a los tiempos se les puede ver. Bienvenidos nuevamente a esta, la casa de ustedes. Querida y amada iglesia, antes de presentar el tema que el Señor ha preparado para esta mañana, quisiera recordarles como familia, como haría el padre cuando reúne a sus hijos y les expresa y le dice el desafío que la iglesia tiene. Estamos buscando un avivamiento, y el avivamiento nos conviene, hermanos. Nos conviene profundamente, porque garantiza estabilidad y garantiza en especial nuestra próxima generación. Cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti por imposición de manos, seguramente Pablo le vio a Timoteo que estaba como un poco apagado. Aviva el fuego del don de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Luego le indica y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero conectemos. Si Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, implicaba que
Timoteo medio como estaba apagadito. Pero luego le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso me ha impresionado a mí, porque ¿sabe qué quiere decir? Que solo los cobardes no buscan avivamiento. Mire usted. Por eso, mis hermanos queridos, con todo el corazón y las demandas que tenemos nosotros como familia, como ciudad de Quito, como país, requiere que busquemos de Dios. Esa es la primera semana del mes de febrero, en donde esta iglesia, buscando de Dios, es un tiempo de ayuno y oración. Y el día viernes de esta próxima semana, anhelamos que todos estemos aquí. Se ha distribuido en función de todos los ministerios diferentes temas en base a un libro de Leonardo Ravenhill, en donde menciona por qué no viene un avivamiento. Y se ha distribuido, y se va a distribuir algunos que faltan, varios temas para que durante el culto de oración de 7 a 10 de la noche, el Señor escuche el clamor de un pueblo necesitado en base a la distribución de la temática que se les ha dado a algunas personas. Y eso permitirá que el Señor Todopoderoso escuche, por así decirlo, se agache un poquito del trono donde Él vive, donde Él mora, y perciba el clamor de un pueblo que le busca en oración, que le busca de corazón porque tiene necesidad de Él. Por favor, estemos aquí todos el viernes de 7 a 10. Amén. Por aquí nomás unos poquitos. Yo les ruego, por favor, que sintamos esa necesidad. No vengamos obligados, porque Dios nunca quiere las cosas obligadas, para nada. Quiere de corazón. Nos conviene, por favor, hermanos queridos, nos conviene el avivamiento para nosotros y para nuestros hijos. Por otra parte, frente a lo que nos toca predicar, los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, le he dividido en dos partes. No va a coincidir tanto con lo que tienen ustedes en su boletín. ¿Por qué razón? El Señor me permitió ir a una invitación del embajador de Israel en la sinagoga judía la semana pasada. Y él expuso como embajador de Israel aquí en el Ecuador algunas cosas muy interesantes que piensa hacer la embajada por la celebración de los 70 años de que volvió a nacer Israel, como nosotros sabemos, desde mayo de 1948. Yo le he escrito una carta al señor embajador de Israel para que pueda venir el próximo domingo al culto de las 11, porque coincide con esta predicación, porque los capítulos 9, 10 y 11 habla exclusivamente de Israel. Sé que él salió del país y que estaba de venir en estos días, y anhelo que él responda afirmativamente, porque le puse en referencia que el embajador anterior de Israel vino acá, a este templo, a esta iglesia, como algunos de ustedes recordarán. ¿Por qué razón? Porque nosotros como pueblo evangélico, relacionados con el pueblo de Israel, que nos une un concepto común que debería ser: debemos bendecir la nación de Israel. Si ustedes recuerdan, cuando predicamos sobre el libro de Daniel y cuando analizamos el capítulo 24 del libro de Daniel, dijimos que la segunda venida del Mesías, y así le puse al señor embajador, la segunda venida del Mesías, dice la Escritura que cuando la higuera sus ramas florezcan, volvió a nacer Israel 1948. Los acontecimientos de la segunda venida del Mesías está cerca
y dice el texto que no pasará una generación hasta que esto acontezca. Al analizar lo que es una generación a la luz de la Escritura, es entre los 70 y 80 años. Este mayo cumple 70 años, 2018. O 10 años más, 2028. Pero esa es la década, en ese intervalo, que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Eso dice la profecía. Y creo que si el Señor así lo permite, viene el Señor embajador, podrá escuchar la palabra de Dios para que pueda reconocer a Jesucristo como el Mesías. Por eso también necesitamos orar. Vengan, por favor, este día viernes. Y también tengo que decir esto, y por favor quisiera pedirle que levanten la mano a los venezolanos de aquí. Venezolanos. Queremos utilizar este tiempo de oración para orar por Venezuela. Así es que por favor, si es que al menos por esa razón vengan, ¿no? Vengan para tener un tiempo de oración, para buscar de Dios, para orar por Venezuela. Son acontecimientos especiales. Vamos a referirnos un poquito en el texto lo que está pasando hoy en el Ecuador con las elecciones que tenemos. ¿Qué significado profético tiene lo que estamos viviendo nosotros como nación? Pablo, en mi lectura, es un experto maestro que sabe utilizar el didaje, el mensaje de la enseñanza, para mostrar a todos nosotros la pureza del Evangelio. Los capítulos del 1 al 8 concluyen, en especial los capítulos 7 y 8, de una realidad en que vive el ser humano. Pablo se abre su corazón y expresa, y en la tinta del dictado del Espíritu Santo a través de su palabra, expresa la realidad del ser humano. Que solamente el hombre es justificado por la fe por medio del Señor Jesucristo. Pero ese hecho de ser justificado le permite al ser humano, como Pablo, darse cuenta de una realidad. De que el ser interior, la mente de Pablo, busca hacer las cosas de Dios, pero Pablo descubre que en su naturaleza hay una ley que no le permite hacer lo que la mente de Dios, que está en su corazón, llega a saber. Por eso Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Y lo que quiero hacer, eso no lo puedo hacer. Miserable de mí, ¿cuándo me quitaré de este cuerpo de muerte? Entonces, en el capítulo 7 describe la realidad, esa dualidad interna del ser humano que quiere hacer lo bueno, pero no tiene capacidad de hacerlo. Y en el capítulo 8 describe cómo resolver el problema del capítulo 7 y le deja preparado el escenario para introducir en los capítulos 9, 10 y 11 la realidad de Israel y del mundo gentil. Pablo, en el capítulo 8 que ya se vio la vez pasada, presenta este punto espectacular donde se menciona que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es importante porque dice que se debe cumplir estas dos características. La una, a los que están en Cristo Jesús, pero que son guiados por el Espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación. Y el ser humano, cuando vive eso con certeza y seguridad de que no hay ninguna condenación para él, vive en libertad. Caso contrario, vivirá en miedo y en terror. Pero Pablo va poco a poco mostrando cómo es eso de vivir en el Espíritu. Ocuparse en la carne, dice el texto, es muerte.
pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y mientras va más profundizando, Pablo expone la necesidad de que sí es posible vivir en el Espíritu Santo. El verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo expresa en otras palabras lo siguiente: si ustedes han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y tienen que matar su naturaleza carnal, no se preocupen tanto, dice Pablo, en otras palabras, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, fíjese, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu les ayudará a ustedes a vencer lo que la naturaleza carnal empuja. Por lo tanto, el creyente en Cristo Jesús tiene acceso al Espíritu y puede vencer lo que la carne le empuja a hacer. Eso dice Pablo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a la carne, viviréis. Entonces aquí es muy claro: si no mato mi naturaleza carnal, realmente estoy muerto. Tengo que matar mi naturaleza carnal para yo vivir. Entonces, ¿quién es el vivo? El que mata la naturaleza carnal por el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que expresa claramente al decir el texto: porque solo los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y aquí se para Pablo. Antes de partir a analizar a Israel, se para y se detiene. Y en la expresión que él dice que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, se para y se detiene. Y nos hace recordar cómo fue Dios en su creación. Crea todo lo visible, el mundo que nosotros vivimos, la tierra, con toda su estructura molecular. Y dice el libro del Génesis que Él escogió, Dios, el barro de la tierra, barro que está compuesto de átomos, hidrógeno, nitrógeno, calcio, carbono, y hace un muñeco de barro con sus manos, y luego le sopla y le da al ser humano, a diferencia de todas las cosas creadas, un aliento de vida que salió de la intimidad del soberano Dios del cielo y de la tierra. Le sopla, saca de lo interior de Dios en su soplo y le da vida al ser humano. Por eso nosotros como seres humanos tenemos la estructura atómica de lo que está hecho la estructura material de la tierra. Pero a diferencia de los animales y de los otros seres vivientes, nosotros tenemos el soplo de Dios. Pero cuando el hombre cae y peca, Dios le dice a Adán: por haber escuchado a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El virus del pecado alteró la estructura humana y dio origen a la muerte, pero a su vez alteró la estructura de toda la creación y fue maldecida la tierra por causa del pecado del hombre. Y eso vuelve a retomarle Pablo en hacer entender lo que significa la justificación por la fe en Jesucristo. Y Pablo presenta una verdad maravillosa y dice: porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se manifiestan los hijos de Dios?
cuando los hijos de Dios viven en el Espíritu y han matado su naturaleza carnal. Y eso es lo que anhela la creación. Y no solamente dice anhela como una palabra simple, sino dice el anhelo ardiente de la creación. Porque la creación fue sujeta a vanidad por el pecado del hombre. Pero luego el texto dice, porque también esta creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Lo que no logramos entender es cuánto daño hace el pecado. Que no solamente nos dañamos a nosotros mismos como seres humanos, sino distorsionamos la estructura de la creación. Y dice el texto que está esclavizada de corrupción, esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto esperando esa realidad. Entonces Pablo termina diciendo que somos más que vencedores por esta situación. Y nada ni nadie nos podrá quitar del amor de Dios. Ni guerras, ni el mismo Satanás, ni enfermedades, nada nos podrá quitar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. En esa condición en donde remarca Pablo la labor y el poder de Dios a través de la justificación por medio de la fe en Jesucristo, en el Mesías, hace un giro Pablo para mostrar en todo este proceso dónde está Israel, en qué lugar se encuentra, y a su vez cómo se encuentra el que no es israelita, entre el gentil y el judío. ¿Qué conexión hay? ¿Qué relación existe? ¿Cómo podemos los dos, judíos y gentiles, entender la maravillosa obra de la justificación a través de Jesús el Mesías? El capítulo 9 dice lo siguiente en sus primeros versículos. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire, ya Pablo le inserta al Espíritu Santo y la dependencia completamente de él. Y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Por favor, chequemos lo que es nacionalidad, ¿eh? Chequemos lo que es amor a la nación. Por favor, abramos nuestros oídos. Veamos qué es amar al país, al Ecuador, por ejemplo. ¿Qué significa amar al Ecuador? Mira lo que Pablo muestra, cómo amaba a su nación. Pablo, israelita. Porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, dice. Yo quisiera ser maldito, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, israelitas. Había una carga tremenda de Pablo de que su pueblo, Israel, pueda conocer del Mesías, entender la razón de por qué el Mesías ya vino al mundo. Recuerden que Pablo era fariseo de fariseos, experto en el conocimiento de la ley, y que en el encuentro con Jesús les desbarató sus planes. Y él habla con esa vehemencia de amor por su nación. ¿Cómo usted y yo deberíamos amar al Ecuador? ¿Cómo? ¿Qué deberíamos hacer para mostrar que amamos a la nación? Jesucristo es la respuesta. Como Pablo, Jesucristo debe darse a conocer en una nación. No hay otra manera de mostrar amor hacia una nación sino dar a conocer el rol y el trabajo que hace el Mesías. Y una vez que describe esa realidad de ese profundo amor de Pablo a su nación, para los judíos, para los israelitas, en el verso 4 describe 8 características de los versos 4 y 5 de lo que representa Israel. Yo voy a terminar la predicación con hacer un paralelismo en lo que Dios hizo con 8 características con el pueblo de Israel. Igualmente 8 características que Dios pone al alcance del gentil.
de los que no somos judíos. Primera característica, verso 4. Porque son israelitas de los cuales son la adopción. ¿Qué significa esto? Dios decidió adoptar a Israel como su pueblo. Un pueblo complicado, difícil, pero decidió adoptarlo para hacerlo suyo. Israel es el único país sobre la faz de la tierra que la historia de su nación, desde su origen hasta el final de los tiempos, donde la tierra deja de existir, es la única nación que su historia, repito, está relacionada con Dios y está reflejada aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que uno estudia en la Biblia? La relación entre Dios y Israel. Punto. Desde el inicio hasta el fin. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. La relación entre Dios y Israel. Por lo tanto, estos principios de Dios, querida iglesia, nos ayuda a nosotros como nación ecuatoriana y a todas las naciones del mundo. A todas las naciones del mundo. Israel fue adoptado por gracia. Y como vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, características muy importantes al respecto. Tenemos que aceptar la situación actual de Israel. Luz para las naciones. ¿Quién sabe manejar el WhatsApp? Toditos. WhatsApp, Facebook, pendrive, redes sociales, inventados todos por israelitas. Todo el sistema de seguridad, todos los sistemas de control, todas las máquinas que se mueven sin pilotos, todos los sistemas de seguridad que utilizan las naciones en la guerra ante el terrorismo, es dado por Israel a todas las naciones. Es tecnología israelita. Todas las naciones utilizan tecnología israelita. Israel es la única nación que puede y ha hecho grandes avances para convertir el agua salada de los mares en agua dulce con máquinas casi al instante. Ese casi, por favor, es una expresión un poco hiperbólica. Israel experto en transformar el desierto en terreno fértil y producir, como hoy es el país que más exporta cítricos en el mundo entero, siendo un desierto su tierra. Porque Dios decidió adoptar la nación de Israel para él. ¡Qué tremendo! Y tantas cosas que Dios ha establecido para que se convierta en realidad. Pero escuche esto bien, por favor. Amós capítulo 9, verso 24 verso 14 y 15, perdón. Y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, mayo de 1948. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Amós. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancadas de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Pero hay que saber pagar el costo. Zacarías capítulo 14, verso del 1 al 3. Y aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, refiriéndose a Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Que hoy, recuerden, el primer ministro indicó que va a ser la capital de Israel. Pero ¿qué va a pasar cuando se acepte eso? Escuche bien, mire lo que dice el texto. ¿Qué pasará cuando eso ocurra?
y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortada de la ciudad. Después de ello, dice el texto, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y afirmará sus pies en el huerto de los olivos. Qué tremendo, ¿verdad? Eso hizo Dios por adoptarle a Israel en el inicio y en el final de la historia humana. Segunda característica, la adopción, la gloria. La gloria es el legado de Dios para dar una gobernabilidad. Esta Biblia, esta palabra de Dios, muestra los principios grandiosos de gobernabilidad. Quien tiene la gloria es el que sabe gobernar. Y Dios ha dado las pautas a Israel de cómo se debe gobernar. Aplicable también a nosotros, por supuesto. 3, el pacto. Acuerdo divino entre Dios y el pueblo. Cuando Dios le dice por el profeta Jeremías, oye Israel, yo tengo planes para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estando Israel en cautiverio, construyan casas, tengan hijos, planten viñas. Yo tengo planes para ustedes, el Dios de pactos. Y ese pacto se va a mantener. La promulgación de la ley. Qué tremendo que es esto. La promulgación de la ley. A través de Moisés surge la ley, que sabemos nosotros: no matarás, no robarás, etc. Pero Israel no lo pudo cumplir. Pero es el receptáculo de la ley que permite descubrir, como dijo Pablo en el libro de Romanos, recuerden en los capítulos anteriores, porque si la ley dice no codiciarás, surge en mí el deseo de codiciar. Por lo tanto, como con el conocimiento de la ley surge la maldad del pecado. Pero eso nosotros lo miramos como así nomás. Voy a sacar el celular. Espero que me salga lo que espero. Mis hermanos, yo quiero pedirles su atención. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver. Vamos nosotros, decimos, a votar, ¿no? Todo sí se dice, ¿no es cierto? Todo sí. Del referéndum y consulta popular, de las 7 preguntas, 5 van a cambiar la Constitución de la República. ¿O no? Esperemos que todos sepamos eso. 5 va a cambiar la Constitución de la República. La pregunta 4 dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de los niños y niñas y adolescentes según el anexo 4? ¿Qué diríamos nosotros? Claro, sin lugar a dudas, sí. ¿Qué significa esto? Si decimos sí, mañana el señor presidente tiene que elaborar la ley, porque esto es un mandato para cambio de la Constitución. Tiene que elaborar la ley. Y hermanos queridos, por eso les ruego, no sé de qué palabras decirles, hermanos, que necesitamos ser avivada la iglesia. Porque recién empezará el gobierno ecuatoriano a estructurar una ley de cómo hacer este mandato del referéndum. Y eso implica mostrar una ley. Cosa curiosa, digo yo, ¿no? También se acepta el aborto. Cosa curiosa, digo yo, libertad sexual en los colegios. Libertad sexual. Por eso se distribuyen los preservativos, como todos nosotros sabemos. Entonces, entre la aprobación de la ley del aborto,
entre lo que es la libertad sexual, se va a poner una ley que dice el texto que no va a prescribir los delitos sexuales contra menores y jóvenes. ¿Qué va a surgir? Cuando aparece una ley, se manifiesta la naturaleza humana. Dios mío, ¿qué nos espera? Estados Unidos, en 1930, los pietistas dijeron, por ley, prohibido beber. ¿Qué pasó? Surgió la naturaleza humana. Y todo lo que generó eso, de las mafias terribles, entre ellos Al Capone, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué tuvo que pasar después de años? Tuvieron que derogar esa ley que parecía que era buena. ¿Entendemos esto, hermanos queridos? Y no estoy diciendo que no se diga el sí. Yo, claro, voy a votar sí. Pero el tema central es que Dios guía al gobierno a entender cómo debe manejarse la ley y cómo resolver el problema realmente. Porque si el que abusa a un niño y no va a prescribir la ley, ¿por qué damos entonces libertad sexual a todas las áreas? ¿O no se hace nada al respecto? Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Israel fue el receptáculo de la ley. Y a través del concepto de la ley giran y se regulan todas las naciones del mundo. Pero qué importante es entender lo que la revelación nos dice, hermanos queridos. El culto. La Biblia muestra la liturgia de lo que es la adoración a Dios. Es la única nación, Israel, que tiene en su estructura legal la legislación que permite mostrar la forma como se debe adorar a Dios. Y ahí se muestra una característica de lo que es la adoración. En la pureza, la alabanza tiene significado. En la pureza, la alabanza tiene significado, hermanos queridos. Las promesas, todas las promesas de Dios para Israel, para que sea una nación, luz para las naciones, ejemplo en tecnología, gran número de premios Nobel israelitas, como todos nosotros sabemos. El avance de la medicina, israelitas. Eso no es porque en sí son capaces de los israelitas, como vamos a ver que Pablo les dice, cuidadito con pensar que es así, sino pura gracia de Dios por haber escogido por adopción. Hermanos queridos, de los patriarcas, el concepto de los patriarcas es importantísimo porque tiene que ver con el concepto de legado de la formación a las generaciones futuras. Es el concepto. Pablo dice, lo que aprendiste de mí, esto enseña a otros. El patriarcado tiene que ver con la formación, con la enseñanza. Y por último, por supuesto, dice el texto, vino Cristo, el cual es de Dios, sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Cosa curiosa, la mayoría de Israel no le reconoce a Cristo como Hijo de Dios ni como el Mesías. Los otros sí, en su mayoría. Notan la confusión. Frente a eso, Pablo empieza a crear un mecanismo espectacular para mostrar a Israel, a su nación, lo equivocado que están en su concepción de la revelación. Se dice que René Descartes, y así lo registra la historia, en su gran expresión cogito ergo sum, pienso, luego existo, es el autor del método, y que a través de lo que él realizó, de que yo debo usar mi razonamiento para entender y no aceptar como en ese tiempo había el dogma por dogma. Y a través de Descartes se inició el periodo de las luces, como dice, y así registra la historia. Y a Descartes se le asigna el descubrimiento de lo que es el método, de ahí el método científico.
No es así. Pablo lo reveló. Pablo lo expuso de una manera magistral. Pablo dice, y ahí el método, dice, ¿qué es lo que pasó? Israelitas, dice, no todos los hijos de Abraham son del pueblo de Dios. Son solo los hijos de la promesa. Porque a Sara se le dijo que era estéril, espera un hijo con ella. Son hijos de Abraham, solamente los que son de la promesa. Y empieza Pablo a ir describiendo para que Israel entienda este concepto de que solamente hijos de Abraham soy parte de la promesa. No, analiza un poquito, dice Pablo. Igual que Rebeca, esposa de Isaac. Y aquí se abre un capítulo mucho más profundo e inquietante, porque dice que el texto muestra que los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, amé a Jacob, aborrecí a Esaú, sin que ellos hayan hecho algo ni bueno ni malo. Antes de que nazcan, Dios designó amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Uno dice, entonces Dios es injusto. Se revela y Pablo muy sabiamente, poco a poco, va explicando este concepto. Y dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, se podría pensar en el análisis del texto que Dios es selectivo. Que Dios dice, muy bien, a ti te amo, a ti te desprecio. Entonces, los razonamientos sería entonces, si a uno dice que le ama y al otro le desprecia, al que desprecia, ¿por qué se le indica que es un pecador? Pues, si a mí no me escogió Dios y me cerró el entendimiento, porque dice el texto de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Si a mí me endureció, entonces yo no soy culpable. ¿Sería razonablemente entendible esto? Por supuesto que sí. Pero Pablo expone este pensamiento para que se pueda mirar la historia de Israel, que a veces nosotros nos olvidamos de la historia, como le pasa al Ecuador. Se olvida rápidamente la historia, no analiza las cosas que nos pasan. Verso 19 dice, pero dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso que para honra y otro para deshonra? Pablo, que era fariseo de fariseos, de la escuela de Gamaliel, experto en la ley, en el camino a Damasco, fue torpedeado, por así decirle, por la gracia de Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y se convirtió Pablo. Pablo dice, ¿puede entonces acaso el barro que se formó una vasija pelearle al alfarero, reclamarle al alfarero, ¿por qué me hiciste una vasija para poner basura? Y otros una vasija para poner flores y honrar a los reyes. ¿Puedo yo altercar con Dios? ¿Acaso Dios no es soberano? Le pone a Israel un paréntesis para que él recuerde la historia de Israel. Y luego revela la historia de Israel. ¿Y qué si Dios, verso 22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Israel, pese a que tenía profetas, que tenía la ley, vez tras vez rompió el pacto con Dios.
y pudiendo reaccionar con ira, porque bien lo tenía merecido, guardó el vaso de misericordia para Israel y no le destruyó en su totalidad como bien se merecía. Israel debe entender que podía haber sido sujeto a juicio, pero por las promesas de Israel, de Dios a Israel, que será Israel la nación del pacto con Dios y nunca será destruido, pese a que podía haber merecido por su tosudez y dureza de corazón. No lo hizo. No lo hizo. Y esto muestra que Dios tiene misericordia de esa nación. Y no más todavía, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Deje ponerlo de esta manera. Imagínense en esto que fuese un vaso. El vaso de la ira por el pecado del hombre es como si fuese este volumen, y el vaso de la misericordia del hombre como si fuese este pequeño recipiente. Pero Dios expresa en la expresión de los versículos anteriores: pero cuando abunde el pecado, ¿qué dice el texto? Sobreabunda la gracia. Y miren lo que es al revés para Dios. Mientras este es el vaso de la ira por el pecado del hombre, y este es el vaso de la misericordia del hombre por las buenas cosas que puede hacer Dios, para Dios, este es el vaso de misericordia que se derrama para con el hombre, pese a que su pecado ha hecho tantas cosas que merecen su juicio. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Frente a eso podemos completar y decir: nosotros como gentiles, ¿cómo quedamos? ¿Qué conexión tenemos? Pablo describe y dice: tanto gentil como judío somos vasos de misericordia. Porque Dios dice: porque todos Él quiere que nos arrepintamos y estemos sometidos al arrepentimiento. ¿Qué podríamos hacer de aplicación entonces? Primero, que nosotros también somos hijos adoptados por medio de la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, todas las obras de gobernabilidad de Dios para con Israel, es posible que nosotros seamos receptáculos de tan tamaña bendición, por ser también hijos adoptados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Por favor, comprendamos, por lo tanto, el pueblo de Dios puede también tener premios Nobel, por poner un caso, ¿sí? Esto es maravilloso. 2, la gloria. El pueblo gentil, a través de la fe en Jesucristo, es posible ser receptáculos de la gobernabilidad de Dios. Dios no es religión. Dios no es la búsqueda de los noes y arruinar la vida del creyente. El creyente que es guiado por el Espíritu tiene gozo y tiene paz. ¿Qué es lo que sirve en la vida? El dinero solamente calma los nervios. Lo que Dios hace a través de Jesucristo da gozo y da paz. El pacto. Dios se compromete. Isaías 58. Si rompes el yugo que te esclaviza, si zafas las correas que te atan, si das de comer al hambriento, entonces tu justicia te abrirá camino y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Llamarás y Él dirá: aquí estoy. Y al instante vendrá tu sanidad y tu oscuridad será como la luz del mediodía. Eso dice Jehová. Oiga, eso es maravilloso. Eso estamos nosotros sujetos a.
¿Por qué correrle al Evangelio? ¿Por qué correrle y tenerle miedo al Dios creador? Si nos da todos los beneficios que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. La ley. Oh, eso es tremendo. ¿Qué pasa con la ley para los que somos en Jesucristo? La ley dice no matar. El creyente en Jesucristo sí puede cumplir eso. No aborta, no mata, no es violento. Por lo tanto, el creyente en Jesucristo, por la fe en Él y guiado por el Espíritu Santo, cumple la ley. La ley que hoy, en este día del Ecuador, que salga después de lo que se entiende que va a ganar el sí. Solo el creyente en Jesucristo jamás abusará sexualmente de un niño. Porque solo el creyente puede cumplir la ley. La ley me dice no cometerás adulterio. Pero solo el que vive en Cristo Jesús y depende del Espíritu Santo podrá decir con certeza y seguridad no al adulterio. Wow, díganme hermanos, por favor, ¿es bueno o malo? Buenazo, hermanos. Hermanos, somos un poco apagados a veces. Buenazo, hermanos. La adoración, el estilo de vida que le agrada a Dios, que no es por el nivel de música ni la armonía musical de los instrumentos, es el corazón que le canta en pureza de vida. Entonces Dios escuchará la alabanza, porque en la pureza hay dignidad en la alabanza. Hermanos queridos, los patriarcas, hermanos, por favor, la iglesia de Jesucristo es la única capacitada para dejar un legado a las próximas generaciones de vida y paz. Esto no es atentar contra la libertad del ser humano, porque la Biblia es muy clara en decir esto se lo hace de manera natural, sin forzar, voluntaria. Y lo hermoso, Cristo, israelita. Usted y yo, si nos dejamos llevar de Jesucristo, usted y yo, fluye por nuestro cuerpo la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No solamente que no somos israelitas por efecto de la cultura y de la nación como tal, sino que Jesús, su sangre corre por nuestras venas. Y como tiene densidad diferente de la nuestra, cuando fluye una sangre con densidad mayor, genera presión y calor. Por eso el avivamiento. Porque la sangre preciosa de Jesús presiona y genera alta temperatura. Y fluye el calor de un avivamiento lleno del Espíritu Santo. Entonces y solo entonces seremos poder transformador. Amada iglesia, ¿es bueno o malo? Amada iglesia, esto es un gran desafío. Dejémonos llevar por el Espíritu de Dios. Grandes cosas nos esperan, hermanos queridos. Grandes cosas. Dios nos permite así hacerlos. Vamos a orar y prepararnos para la cena del Señor. Y ruego a los hermanos pastores que van a ayudarnos que vengan acá, y los hermanos que nos van a ayudar. Vamos a hacer una celebración. Les ruego
estar sentaditos un ratito. ¿Qué tal si hacemos delante de Jesús una conexión por el Espíritu Santo? Y le decimos: Señor Jesús, tomo el pan y la copa con un compromiso de que tu fuego avive mi corazón. Y que yo pueda, con ese fuego, porque solo fuego enciende fuego, vibrar en tu calor y ser de bendición para mi nación. Recuerda que tenemos un compromiso, que cada uno de nosotros discipulemos en este año a una persona. Esto es amar al país. Esto es amar a la nación Ecuador. Esto es amar. Igualmente como toda nación, como Venezuela, que necesita nuestro amor. Porque vaya cómo sufre Venezuela. Y qué fácilmente podemos caer en algo similar. Venezuela no es el problema económico, por favor, no se les ocurra pensar eso. Es problema espiritual. Y hay que resolver con vías y herramientas y armas espirituales. Y así de toda nación. De toda nación. Como Israel dice en el capítulo 11, todo Israel será salvo. Mientras tanto va a sufrir las consecuencias. Hermano querido, familia, abrámonos al Señor. Humildemente entreguemos nuestras vidas para que el Señor nos avive. Mientras pasamos, por favor, a prepararnos para repartirnos, permítame orar. Y usted se va a poner de pie siempre y cuando decida, usted decida, frente a la obra redentora de Jesús, de ser avivado. Y cuando eso ocurra, todo el poder de la deidad y la gloria que se cantó en esta mañana, usted tendrá la estructura espiritual adecuada para soportar el peso de esa gloria y será de bendición. Señor, con todo el corazón, más allá de las emociones propias que tenemos, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos permitas, oh Dios, en este tiempo especial que vivimos, y vamos a prepararnos para entrar en comunión contigo, Jesús. Permíteme sentarme en tu mesa, teniéndote a ti al frente de mí. Permíteme acercarme, Señor, con sencillez de corazón y abrir mi corazón a ti, Jesús, que estás sentado en la mesa. Permíteme acercarme con respeto. Eres digno, Jesús, digno de suprema alabanza. Y por ser digno de suprema alabanza, me acerco a ti, Jesús. Te he reconocido como mi Señor y Salvador personal. Te he reconocido como el Señor de mi vida. Pero tal vez como Timoteo, que se apagó un poco su llama, que se apagó un poco el estar encendido. Te ruego, Jesús, tú que estás sentado al frente de la mesa, quiero avivarme, quiero tener fuego. Ya me has dado fuego tuyo por ser justificado por la fe en ti. Ahora quiero llamas de ti. Quiero hacer ese compromiso. Pablo le dice a Timoteo que no se le ha dado a él espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, no quiero ser cobarde. No quiero ser cobarde. Quiero tener paz, gozo, poder en el Espíritu Santo. Por eso hago este pacto contigo. ¿Me permites, Señor, hacerlo? ¿Me permites, por favor?
Y si usted habló algo similar al Señor Jesús que está al frente suyo, yo le invito a ponerse de pie para que tome el pan y la copa en este diálogo sencillo y sincero que usted ha hecho con el Señor Jesús.